El fuego ardía en el centro del patio. No era una hoguera grande. Era el tipo de fuego que se hace para pasar la noche, para calentar las manos, para tener algo en qué mirar cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. Las brasas rojas en el centro, las llamas pequeñas en los bordes, el humo subiendo en espiral hacia el cielo negro de Jerusalén. Y alrededor del fuego, los sirvientes y los guardias de la casa del sumo sacerdote. Personas que no sabían exactamente lo que estaba ocurriendo adentro del edificio, pero que sabían que algo importante estaba pasando, porque los llevaban despiertos desde la medianoche y porque nadie había dicho que podían retirarse todavía. Pedro estaba entre ellos, no porque lo hubieran invitado, no porque fuera bienvenido en ese patio, sino porque había seguido al grupo que llevaba al Maestro desde el jardín de Getsemaní, manteniéndose lo suficientemente atrás para no ser reconocido, lo suficientemente cerca para no perderlo de vista. El discípulo que había prometido que moriría antes de negar a su Maestro, parado en el patio de la casa del hombre que lo estaba juzgando, calentándose las manos junto a los sirvientes del enemigo. Llevaba horas así cuando ella lo miró. Una sirvienta, joven probablemente, con esa seguridad de los que trabajan en casas poderosas y han aprendido a leer a las personas por necesidad. Lo miró con esa atención directa que desconcertaba precisamente por ser simple y directa. Y dijo lo que vio. Tú también estabas con Jesús el Galileo. 3 palabras que no eran una pregunta, eran una observación, una identificación. Y en el patio de la casa del sumo sacerdote, en la noche en que el Maestro estaba siendo juzgado, esas 3 palabras tenían el peso de una sentencia. Pedro negó. No sé de qué hablas. Salió hacia el zaguán, hacia la zona más oscura, más cerca de la puerta, más cerca de la salida. Lejos del fuego, lejos de la luz que podía hacer los rostros reconocibles. Y allí, en esa penumbra entre el patio y la calle, esperó con el corazón golpeando contra sus costillas, como algo que intenta salir. Pero no salió. Se quedó. ¿Por qué se quedó? Es una de las preguntas que los textos no responden y que la psicología humana reconoce de inmediato. Se quedó porque no podía irse. Porque irse habría significado alejarse completamente de lo que estaba ocurriendo adentro de ese edificio, y eso era algo que alguna parte de él no podía hacer, aunque no pudiera hacer nada, aunque su presencia no cambiara nada. Se quedó porque era lo único que podía ofrecer en ese momento, estar cerca. Otra sirvienta lo vio en el zaguán, y dijo a los que estaban allí, «Este también estaba con Jesús de Nazaret». Esta vez no le habló directamente a él, lo señaló a los otros. Lo puso en el centro de una conversación de la que él no formaba parte, pero en la que todos de repente lo miraban. Y hay algo particularmente cruel en esa forma de la acusación. No el enfrentamiento directo, sino el ser señalado ante otros, el ver cómo los rostros de desconocidos se giran hacia ti con esa expresión que va de la indiferencia a la sospecha en un segundo. Pedro negó de nuevo. Con juramento esta vez. Juro que no conozco a ese hombre. El juramento. Como si la primera negación no hubiera sido suficiente para convencer. Como si necesitara añadir el peso de Dios a sus palabras para que le creyeran. Y en ese gesto mismo estuviera revelando exactamente lo opuesto de lo que intentaba esconder. Pasó otra hora. El Evangelio de Lucas especifica esa distancia de tiempo. 1 hora más entre la segunda negación y la tercera. 60 minutos en ese patio, junto a ese fuego, en esa oscuridad. 60 minutos para pensar. 60 minutos para escuchar los ruidos que venían desde el interior del edificio y tratar de imaginar lo que estaba pasando sin poder verlo. Y luego, un hombre que lo miró y dijo algo que no dejaba salida posible. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla te descubre. La pronunciación, el acento del norte,
La manera en que los galileos ponían el énfasis en ciertas sílabas, la forma en que algunas consonantes sonaban distintas en su boca que en la boca de los judeos. En una ciudad llena de peregrinos de todas las regiones, ese acento era inconfundible para cualquiera que lo conociera. Y en el patio de la casa del sumo sacerdote, en la noche del juicio, ese acento era una marca. Pedro comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a ese hombre. Los textos de Marcos, que muchos estudiosos consideran el más cercano al testimonio directo de Pedro, usan esas palabras específicas. Comenzó a maldecir y a jurar. No solo negar, maldecir. La forma más vehemente de distanciamiento que un hombre puede expresar con palabras, como si la intensidad de la negación pudiera tapar lo que el acento ya había dicho. Y en ese momento, el gallo cantó. El sonido llegó desde algún lugar en la oscuridad de la ciudad, desde los corrales de las casas vecinas, o desde los mercados al otro lado de los muros. Esa llamada aguda y sostenida que anunciaba que la noche había comenzado a morir, aunque el cielo todavía estuviera completamente negro. Y Pedro recordó. Los textos dicen que en ese momento Jesús, que era conducido por el interior de la casa hacia algún otro lugar, giró la cabeza y miró a Pedro. Esa mirada. Los textos no dicen lo que había en esa mirada. No dicen si era reproche o tristeza, o compasión, o alguna mezcla imposible de todo eso, que no tiene nombre en ningún idioma. Solo dicen que Jesús miró a Pedro, y que Pedro, al recibir esa mirada, recordó las palabras que habían sido dichas pocas horas antes en la sala de arriba durante la cena. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro había dicho que eso nunca ocurriría. Había dicho que estaba dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Había dicho, con esa convicción que no siempre sabe lo que promete, porque todavía no ha sido probada por el miedo real, que él nunca haría lo que acababa de hacer 3 veces en la misma noche. Y luego, Pedro salió, y lloró amargamente. Esas 2 palabras, lloró amargamente, son quizás las más cargadas de toda la historia de la pasión en lo que respecta a los que quedaron vivos. No la traición de Judas, que tiene su propia oscuridad. No el miedo de los otros que huyeron en el jardín, sino esta. Un hombre grande, un pescador de Galilea acostumbrado al trabajo físico y al viento del lago, y a la vida que no tiene muchos espacios para la vulnerabilidad, que sale a la oscuridad de Jerusalén y llora de una manera que el texto califica específicamente como amarga. No llanto de alivio, no llanto de arrepentimiento todavía, llanto amargo. El llanto del que acaba de verse a sí mismo en el espejo más honesto y no le gusta lo que vio. ¿Qué se habrá sentido en ese momento? Para entenderlo hay que entender quién era Pedro antes de esa noche. Simón, hijo de Jonás, pescador de Betsaida, nacido y criado en las orillas del lago de Galilea. Hombre de trabajo, de las manos, de la vida que empieza cuando todavía es de noche y termina cuando la red está recogida. No era un hombre de palabras elaboradas, ni de gestos calculados. Era directo, impulsivo, con esa impulsividad particular de los que actúan antes de pensar, porque confían en que lo que sale del instinto es verdadero. Había sido el primero en confesar lo que los otros tardaban en decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabras que Jesús había recibido diciéndole que eso no lo había revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. El primer reconocimiento explícito. La piedra sobre la que se construiría algo. Había sido también el que había sacado la espada en el jardín cuando llegaron los soldados, sin pensar, sin calcular las consecuencias. El gesto del cuerpo que responde antes que la mente cuando lo que ama está en peligro. Y había sido el que había prometido que nunca negaría. Esa promesa no era arrogancia vacía. Era la expresión más honesta de lo que Pedro sentía en ese momento sobre sí mismo y sobre su lealtad.
El problema no era que mintiera cuando prometió. El problema era que todavía no conocía completamente las profundidades de su propio miedo. Nadie las conoce hasta que el miedo llega de verdad. Y el miedo real en el patio de la casa del sumo sacerdote, rodeado de personas que podían reportarlo, con el ruido de la guardia cerca, con la certeza de que lo que estaba ocurriendo dentro de ese edificio era definitivo e irreversible. Ese miedo era diferente al miedo abstracto que uno enfrenta en la comodidad de una sala de cenar, a la luz de las lámparas, rodeado de los que amas. Pedro descubrió esa diferencia en su propio cuerpo, en el momento en que la sirvienta lo señaló por primera vez. Y lo que descubrió lo destrozó. Las calles de Jerusalén a esa hora de la madrugada eran casi vacías. Los peregrinos de la Pascua dormían en sus casas prestadas y en sus tiendas improvisadas en las afueras. Los comerciantes todavía no habían abierto. Los guardias del templo hacían sus rondas, y un hombre con los ojos rojos y el pecho que todavía no había terminado de sacudir, se movía entre las sombras de la ciudad, sin saber exactamente hacia dónde iba. ¿A dónde va un hombre cuando no puede estar consigo mismo? Pedro caminó. Eso es todo lo que podemos decir con certeza. Caminó por las piedras de Jerusalén, en la oscuridad de esa noche, con el sonido del gallo todavía resonando en algún lugar entre los oídos y la memoria, con la imagen de esa mirada que no podía sacarse de la mente, con las palabras que había dicho 3 veces todavía, sabiendo amargas en la garganta. No sé de qué hablas. Juro que no conozco a ese hombre. No conozco a ese hombre. Hay un tipo específico de vergüenza que viene de haberse traicionado a uno mismo. Es diferente a la vergüenza de haber fallado en algo externo. Es más profunda porque va al núcleo de lo que uno cree ser. Pedro había construido su identidad en esas semanas y meses de seguir al Maestro sobre la certeza de que era de los que se quedan, de los que no huyen, de los que están cuando importa, y en la noche que más importaba, había huido sin moverse. Había estado físicamente presente y completamente ausente al mismo tiempo. Había estado en el patio, sí. Había seguido hasta ese punto, sí. Pero cuando el momento llegó, cuando las palabras que podía decir habrían cambiado algo, o al menos habrían dicho la verdad, no pudo. Ese es el peso que cargó en las calles de Jerusalén esa madrugada. Y ese peso no desapareció cuando cantó el gallo, ni cuando Pedro lloró. El llanto puede ser el comienzo de algo, pero no es el algo. El llanto abre una puerta. Lo que hay al otro lado de esa puerta es el trabajo largo y doloroso de vivir, con lo que uno ha hecho, y decidir qué hacer con ello. Las horas que siguieron son un espacio que los textos no llenan completamente. Sabemos lo que ocurrió con Jesús durante esas horas. El juicio ante el Sanedrín, el traslado a Pilato, el traslado a Herodes, el regreso a Pilato, la flagelación, el exe homo, la condena, el camino al Gólgota. Pedro no estaba en ninguno de esos lugares. ¿Dónde estaba Pedro mientras Jesús cargaba la viga hacia la cruz? Los textos no lo dicen. Ese silencio tiene una cualidad particular, que no es ausencia de información, sino presencia de algo que no necesita ser dicho para ser entendido. Pedro estaba en algún lugar de Jerusalén, o quizás ya había comenzado a moverse hacia los alrededores, hacia algún refugio, hacia algún lugar donde pudiera no ser reconocido, donde pudiera pensar, o quizás no podía pensar todavía. Quizás solo podía caminar y sentir el peso en el pecho, y escuchar en silencio el ruido de la ciudad, que se despertaba para el día de la Pascua, mientras todo lo que él conocía se desmoronaba. Hay un detalle que el Evangelio de Lucas incluye y que los otros no tienen, y que arroja una luz específica sobre el estado de Pedro en esas horas. Lucas dice que Pedro recordó las palabras del Señor cuando el gallo cantó. Recordó, después de negar por tercera vez, que Jesús le había dicho exactamente lo que iba a ocurrir esa noche.
Lo había predicho con precisión. Y Pedro, que había prometido que no ocurriría, lo había cumplido exactamente. Hay algo en ese recuerdo que es casi más insoportable que la negación misma. Jesús lo sabía. Jesús lo había visto con anticipación. Y no lo había detenido. No había dicho, eso no puede pasar. No había dado a Pedro una garantía de que no fallaría. Simplemente lo había nombrado. Lo había mirado y había dicho, esto es lo que va a pasar. Y Pedro no lo había creído. ¿Cuánto cargaba ese hombre en esas horas? La traición de Judas tendría su propio final esa misma mañana. Los textos dicen que Judas, cuando vio que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas a los sumos sacerdotes, diciendo que había traicionado sangre inocente, y que luego fue y se ahorcó. Pedro y Judas. 2 traiciones en la misma noche. 2 maneras de responder al peso de lo que habían hecho. Judas no pudo vivir con ello. Pedro lloró amargamente y siguió vivo. Esa diferencia no es menor. Pero también sería deshonesto presentar la continuación de Pedro como algo simple. Seguir vivo después de una traición así no es fácil. La mente que ha visto su propia cobardía no descansa. Las preguntas no paran. ¿Por qué seguiste hasta ese patio si ibas a negar? ¿Por qué prometiste lo que no podías cumplir? ¿Qué clase de persona eres realmente cuando el miedo llega de verdad? Esas preguntas no tienen respuestas que traigan paz. Solo tienen el silencio que viene después del llanto, cuando uno está demasiado agotado para seguir llorando. Y entonces llegaron las noticias de lo que estaba ocurriendo en el Gólgota. Lo que Pedro supo en esas horas sobre la crucifixión, si lo supo en tiempo real o solo lo procesó después, es algo que los textos no especifican. Lo que sí está claro es que no estaba entre los que acompañaron hasta el final. Mientras Juan estaba al pie de la cruz, mientras María estaba al pie de la cruz, mientras las mujeres miraban desde lejos, Pedro no estaba allí. Y eso también lo llevaría consigo. Pero eso era solo el comienzo de lo que vendría después, porque la historia de Pedro no termina en el patio del sumo sacerdote. Terminaría, décadas más tarde, en otra historia completamente diferente. Pero entre ese llanto amargo de la madrugada y el final de su historia, hay un camino que pasa por los 3 días más oscuros que ese grupo de personas vivió, y luego por algo que ninguno de ellos esperaba. El primer día de la semana, cuando todavía era de noche, Pedro fue corriendo al sepulcro. No caminó, corrió. El hombre que había prometido ir a la muerte con el Maestro y que había negado conocerlo 3 veces en la misma noche, corre hacia la tumba donde lo habían puesto. Los textos de Juan dicen que el otro discípulo, el que Jesús amaba, llegó primero al sepulcro, pero no entró. Se quedó en la entrada mirando. Pedro llegó segundo y entró directamente. Así era Pedro, incluso en el estado en que estaba, incluso cargando todo lo que cargaba. Entró y vio las telas de lino puestas y el sudario enrollado en un lugar aparte. El texto de Juan dice que el otro discípulo vio y creyó. No dice lo mismo de Pedro en ese momento. Dice que Pedro se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Maravillado. No convencido todavía. No librado todavía del peso. Maravillado. ¿Qué es esa postura del que ha visto algo que no cabe en lo que sabía antes y todavía no sabe qué hacer con ello? El perdón vendría, pero vendría de una manera que tenía la forma precisa de la herida. Semanas después, de regreso en Galilea, Pedro y algunos de los otros discípulos volvieron a hacer lo que sabían hacer cuando no sabían qué más hacer. Volvieron a pescar en el lago. Salieron de noche y no pescaron nada. Y al amanecer, desde la orilla, una voz les preguntó si tenían algo de comer. No lo reconocieron desde el agua, pero echaron la red al lado derecho de la barca como les indicó la voz, y la red se llenó de peces hasta que no podían arrastrarla. Y fue entonces cuando el discípulo
que Jesús amaba, dijo: «Es el Señor». Y Pedro, al escuchar eso, se envolvió en la túnica porque estaba desnudo de trabajar y se echó al mar para llegar antes a la orilla. Siempre el primero en lanzarse. Siempre el cuerpo que responde antes que la mente. Y en la orilla, Jesús tenía fuego encendido y pescado puesto sobre las brasas y pan preparado. Los invitó a desayunar. Y después del desayuno, en esa mañana de orilla del lago con el olor a pez y a leña y al agua fría de la madrugada todavía en el aire, Jesús habló con Pedro. Lo que siguió fue la conversación más específicamente diseñada para sanar que los textos registran. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». 3 veces le preguntó. 3 veces. La misma cantidad de veces que Pedro había negado. No una vez para abarcar todo lo ocurrido. 3 veces. Una por cada negación. Como si la reparación tuviera que tener exactamente la forma del daño para ser completa. La primera vez, Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». La segunda vez, la misma pregunta, la misma respuesta, la misma instrucción con palabras ligeramente diferentes. «Pastorea mis ovejas». Y a la tercera, los textos dicen que Pedro se entristeció, porque le preguntó por tercera vez si lo amaba. Y respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Señor, tú lo sabes todo. No hay defensa en esas palabras. No hay argumento. No hay intento de explicar ni de justificar, ni de poner en contexto lo que ocurrió en el patio del sumo sacerdote. Solo la entrega total a lo que el otro ve desde adentro, cuando uno ya no confía completamente en lo que ve de sí mismo. Tú lo sabes todo. Y Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». 3 preguntas, 3 respuestas, 3 instrucciones. Y el peso que Pedro había cargado desde el canto del gallo, ese peso que había llenado las calles de Jerusalén con el sonido de su llanto amargo, encontró un lugar donde depositarse. No fue instantáneo. No fue simple. Las cicatrices de esas cosas no desaparecen de la misma manera en que aparecen. Pero fue real. Y lo que Pedro hizo con ese perdón es parte del registro histórico de una manera que pocas cosas lo son. El mismo hombre que había negado 3 veces, con juramentos en el patio del sumo sacerdote, se paró semanas después en el centro de Jerusalén, en el espacio más público de la ciudad durante la fiesta de Pentecostés, rodeado de miles de personas, y habló. No en voz baja, no con miradas de reojo. Habló con la voz de alguien que ha pasado por el peor momento de su propia historia y ha descubierto que al otro lado de ese momento hay algo que hace que el miedo ya no sea el argumento más fuerte. Eso no es la historia de alguien que nunca falló. Es precisamente la historia de alguien que falló de la peor manera posible en el momento más importante y que de alguna manera encontró el camino hacia el otro lado de esa falla. Y ese detalle no es menor. No es un accidente que los textos preserven la negación de Pedro con tanta claridad y tanta precisión. No es un error del que escribía que habría podido omitir ese episodio para proteger la reputación del líder más visible de la primera comunidad. Está ahí porque algo en ese fracaso específico dice algo que la victoria no podría decir de la misma manera. Que las personas que construyen lo que dura no son las que nunca cayeron. Son las que cayeron y se levantaron cargando lo que aprendieron en el suelo. Hoy, en Roma, bajo la gran basílica que lleva su nombre, los arqueólogos han encontrado lo que la tradición cristiana ha identificado durante siglos como la tumba de Pedro. El pescador de Betsaida que negó 3 veces y lloró amargamente, que corrió al sepulcro vacío, que se echó al mar para llegar antes a la orilla cuando reconoció al que estaba en la playa, que respondió 3 veces que sí amaba cuando 3 veces le preguntaron. Ese hombre terminaría, según la tradición,
crucificado en Roma. Pedirá él mismo ser crucificado boca abajo, porque no se siente digno de morir en la misma postura que su maestro. El hombre que no se había sentido digno de reconocerlo en un patio de Jerusalén, décadas después, no se sintió digno de morir como él. Hay algo en ese arco que es casi imposible de contener en palabras, sin reducirlo. Pero en ese amanecer junto al lago, con el fuego encendido y el pescado sobre las brasas, y la pregunta formulada 3 veces, con la precisión de quien sabe exactamente qué está haciendo, algo se cerró que había estado abierto desde el canto del gallo. Y Pedro comió y escuchó, y cuando el desayuno terminó, se levantó y siguió.